Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa especial del análisis político. Como comentábamos la semana pasada, existía una gran expectativa en relación a la posibilidad de que se comenzara, tal como ocurrió el pasado domingo, un proceso de conversaciones entre representantes del gobierno y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, atendiendo de alguna manera a una exigencia, en este caso concreto del Vaticano, del Papa Francisco, pero que recogía también la preocupación de otras instancias importantes de la política internacional. Y efectivamente se produjo la primera reunión que además posteriormente de alguna manera fue avalada por la presencia en el país de Thomas Shannon, que como sabemos es funcionario importante del gobierno de Washington y que además ha recibido el apoyo de otras personalidades importantes como el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En relación a ese tema que vamos a conversar hoy, justamente con Vladimir Villegas, con Germán Ferrer, nuestros colegas analistas de Globovisión, sobre este tema tan importante, porque mucha gente se pregunta, ¿será exitosa la mediación del Vaticano? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Germán, buenas noches, Manuel Felipe, buenas noches a todos. Bueno, Vladimir, comenzamos entonces. Fíjate, esa es la gran pregunta, ¿será exitosa la mediación del Vaticano? Esa pregunta se la está haciendo hasta el propio Vaticano, el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque el proceso de diálogo en Venezuela, que está apenas en su prólogo, es un proceso muy complejo, y entonces cuando se le ponen plazos a un proceso de diálogo, y sobre todo plazos muy cortos, evidentemente pues que el resultado final no necesariamente va a ser un resultado exitoso. Ese es uno de los peligros que se tiene. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que han habido algunas señales. Por ejemplo, la oposición ha dado 3 señales, y ahí estamos viendo imágenes, bueno, de lo que ha sido este proceso. La oposición ha dado 3 señales importantes, Manuel Felipe y Germán. La primera, suspender la marcha Miraflores. La segunda, no adelantar el juicio político al presidente Maduro en la Asamblea, lo posponen, lo congelan. Y la tercera, sentarse en la mesa de diálogo. Eso tiene un alto costo para la oposición. El gobierno ha dado hasta ahora, bueno, la señal también, por supuesto, de aceptar la mediación papal, y la otra señal, bueno, liberar a algunos presos políticos, 5 de un total de 100 y tantos presos que hay en Venezuela. Es decir, todavía son señales muy tímidas, pero el elemento verbal, el verbo, el no hacer una pausa entre el cerebro y la lengua por parte de algunos actores del gobierno y de la oposición, pueden comprometer el resultado del diálogo. Yo siento que apenas es una llamita en medio de un ventarrón. De todas formas, bueno, un gran saludo a toda nuestra audiencia, Manuel Felipe, Vladimir. No obstante, yo creo que es un paso de avance sumamente importante el hecho de que 2 actores fundamentales de la política venezolana, fundamentales por supuesto gobierno y oposición, se hayan atrevido a dar ese paso inicial. No obstante, escuchaba yo al gobernador Falcón, que decía que no podemos poner una fecha inmediata, o sea, no puede ser ya el 15 cuando hayan todas las respuestas que se están planteando en una situación tan difícil por la cual está atravesando la problemática que tenemos en Venezuela. Ya están establecidas las 4 mesas de trabajo, que yo creo que son bien importantes, donde hay solamente mediadores, facilitadores de toda esta situación que se está planteando en cada una de las mesas, pero que no van a llegar de inmediato a respuesta. O sea que el llamado que queremos hacerle a toda nuestra gente, a todo el país, a todos los actores que están haciendo este diálogo tan importante, es que bueno, tenemos que ser reflexivos en cuanto a la necesidad de ubicar los problemas fundamentales y de alguna manera volver otra vez a encontrarnos, porque yo creo que lo importante de todo esto es cómo ponemos en sintonía a las personas que de verdad quieren salir adelante de esta crisis, sin que manifiestan ganancias por cada uno en lo fundamental, en lo inmediato, pero porque esto nos va a permitir sin duda avanzar hacia lo que son los grandes problemas que tenemos en el país, económicos, políticos, sociales. Ahora, yo creo que hay que entender, como decía Vladimir, que esto es el comienzo, la aproximación con unas conversaciones, un hecho importante que se haya definido, digamos, una agenda a partir de la designación de estas comisiones y la escogencia de estos temas, pero hay que entender que estos procesos son, como dijo Rodríguez Zapatero, duros, largos y difíciles, ¿no?
Y en el caso de Venezuela mucho más, porque normalmente estos procesos se dan al final de una guerra, de un conflicto armado, donde más o menos hay posiciones que se saben, ¿no? Cómo van a ser tomadas por los actores. Pero en el caso de esta, yo no diría todavía diálogo, de estas conversaciones, se trata de un problema distinto, que es cómo abordar una polarización política del nivel que tiene Venezuela, que es la única de estas características que en este momento se registra en América Latina y que tiene particularidades que no pueden asociarse a lo que ha sido el curso de los procesos convencionales. Entonces, eso le da una particularidad justamente a estas conversaciones. Luego, mira, estas son unas conversaciones que se están haciendo prácticamente públicamente. Los diálogos no se hacen públicos. Lo que se trata, lo que se discute en los diálogos siempre es materia que está reservada a los actores y solo al final se conocen resultados y avances. Experiencia esa tenemos, ¿no? Claro, aquí la hemos hecho pública, bueno, por las propias razones de que no es un diálogo entre factores en guerra convencional, sino entre factores de una polarización política. Y esto hace que esas conversaciones se interfieran, no necesariamente, pues, como efecto de la opinión pública, de las reacciones de la opinión pública. Entonces, esto los hace muy difícil, los hace más difícil de lo que son. Por eso yo creo que lo conquistado hasta ahora es verdaderamente significativo y hay que apostar a que esto siga funcionando, pues, en ese camino. Ahora, fíjate, hay un elemento y es el del uso del verbo, ¿no? El propio jefe del Estado a veces tiene expresiones que son muy duras hacia la oposición y de la oposición tampoco es que le lanzan flores. Entonces, quizás en estos procesos de diálogo es muy importante lo que yo llamaría en lenguaje parlamentario, aquí está Germán, que es parlamentario, una vacatio lenguis, porque así cuando se habla de una vacatio legis para una ley que va a quedar congelada en el tiempo mientras se crean condiciones, también es importante que los voceros de gobierno y oposición cuiden un poco el lenguaje, porque eso puede enturbiar la negociación. ¿Por qué? Porque de lo que se trata a veces con expresiones por parte de voceros de uno u otro bloque es desmoralizar al colectivo que respalda a su contrario, y eso puede hacer mucho daño. Yo creo, por ejemplo, que al gobierno no tendría por qué interesarle que la oposición salga disminuida y desmoralizada del diálogo, porque eso le haría mucho daño a la gobernabilidad en el país. Aquí es importante que la oposición salga del diálogo con logros y que el gobierno también, por supuesto, porque se trata de un proceso de negociación. Ahora, cada quien está haciendo concesiones, la oposición está haciendo unas cuantas concesiones, sobre todo en medio de un clima de hostilidad hacia sus dirigentes por parte de los laboratorios en las redes y de mucha gente que de manera honesta cree que la oposición no debe sentarse. Claro. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Sí, resultados. Establecer mecanismos constitucionales que se diriman a través de un mecanismo electoral que le permita que todos podamos ir de alguna manera, como lo establece la Constitución, a establecer cuál es lo que nos dice la gente, lo que es lo que nos dice el pueblo, que es lo fundamental, que el que está en juego aquí en esta situación es el pueblo. Claro, ahora es sano, pregunto yo, para el proceso de arranque del diálogo, que de una vez se ponga como condición, por ejemplo, primero, que si no es el 11, nos paramos. Segundo, que olvídense de elecciones y acostúmbrense que aquí lo vamos a gobernar por la vía electoral y se la calan, pues, ¿no? O la otra, que tiene que haber adelanto de elecciones ya. O sea, comenzar con lo que puede ser el final de un diálogo es como comerse el postre antes de lo seco, ¿no? Claro, porque en definitiva, más que planteamientos propios de una conversación, se trata prácticamente como de una especie de ultimátum, ¿no? Es decir, que se hace público antes de conversar los temas. Entonces yo pido tal cosa, bueno, si ese es el planteamiento, no se requiere de diálogo, sino simplemente una exigencia que se hace y se mantiene, más allá de que sea justa o no. Pero efectivamente el diálogo tampoco tiene fechas, no tiene tiempo determinado. Los diálogos avanzan, claro, retroceden. Tampoco puede ser como Caballo Viejo de Simón Díaz, que no tiene horario ni fecha de calendario, pero en tiene general, resultados, ¿no? Sobre todo claro, la gente busca resultados, pero hay retrocesos, hay avances, hay ruptura, hay la posibilidad también del fracaso. Bueno, entonces, no hay que asumirlo del diálogo como una decisión tomada, sino que lo importante es que exista la voluntad política, en este caso, de abordar una situación tan difícil a través, pues, de la negociación de manera civilizada. Y volver... Lo cual no significa que ha cesado las razones del conflicto, ¿no? Sí. Eso yo creo que es importante. No, sí, porque estos días se ha puesto en evidencia que no ha cesado. Claro.
más que en evidencia. Bueno, y volver a la autonomía de los poderes públicos. Yo creo que ahí tenemos que llegar. O sea, que la Asamblea Nacional ocupe su rol, como todas las instituciones del Estado. O sea, que de alguna manera, pues, hacia allá tenemos que tender, ¿no? Coincido contigo plenamente. Yo llamaría a eso, bueno, lo planteamos la otra vez, la reinstitucionalización del país, que cada poder cumpla sus funciones sin la interferencia de ningún otro. Eso es fundamental para son varios los temas, ¿no?, que se van a discutir en estas mesas. Ese es uno muy importante, pero tenemos que ir al corte, ¿no? Y recordamos a nuestros oyentes que pueden escribir a la etiqueta Análisis político y que en Globovisión nos vemos todos. Pero además también es importante decirles que pueden sintonizarnos a través de nuestro canal en YouTube, globovisión.com. Y bueno, los diálogos duran mucho tiempo, siempre dan resultados positivos, aunque no se complazcan en todo, dice Soli Romero en el Twitter. Así que ustedes pueden escribirnos a través del Twitter, en nuestra etiqueta, como les hemos dicho, análisis político. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos, ¿verdad? Yo estoy aquí dando la pausa. Por supuesto. De ceremonia. Ya volvemos y en Globovisión nos vemos todos, repetimos. Incluidos nosotros tres.